Para continuar hablando de fibras periféricas, tenemos ante ustedes una diapositiva que ya no es desconocida o poco entendible por ustedes. Esta habla de los fenómenos de potencial de membrana, potencial de reposo y potencial de acción de la membrana axoplásmica, es decir, del axolema, en merced a el interior, al axoplasma, ¿no es cierto? Esto se establece por estos juegos iónicos y estos gradientes de concentración, gradientes eléctricos que se dan y que son regulados por la membrana plasmática. Entonces, con ese recuerdo, con esa noción, ya pensemos cómo está organizado el sistema nervioso periférico. Tenemos las centrales de procesamiento, tenemos axones aferentes que son dendritas modificadas y tenemos axones deferentes. Estos axones deferentes, sea que estén llegando hacia el sistema nervioso central por el ganglio de la raíz dorsal, o axones deferentes que están saliendo desde las motoneuronas, van a cumplir el mismo trabajo, ¿cierto? El fenómeno de despolarización para que se transmita la información, para que se produzca un impulso que va a ser conducido hacia el sistema nervioso central o va a salir del sistema nervioso central hacia un órgano efector, dependiendo del caso. Y todo esto arrancó por el neurotono, que sabemos es esta carga que tiene la dendrita y el soma, y que va a ser pasado al axón, o que pasa directamente al axón, para que empiece el potencial de acción. Entonces ese potencial, ese neurotono, va a ser el punto de partida para lo que sucede en el axón. Pero el axón es la parte fundamental del fenómeno, ya que ahí se dan los fenómenos del todo o nada, desde el segmento inicial, retenidos por el cono axonal, y el proceso de despolarización que va a seguir un solo sentido hasta la terminal axónica, donde se van a dar los fenómenos de intercambio, ¿no es cierto? Los fenómenos de transmisión nerviosa a través de los neurotransmisores. Ahí la conducción, ¿qué importancia tiene? Pues sabemos ahora que la conducción lo que establece es que se abran los canales de calcio al final en la sinapsis, y que estos canales que se abren y que permiten que entre el calcio, permiten también que dadicalcio funcione contra la pared, agarre a la vesícula y la fusione, ya mediando una serie de sistemas enzimáticos, de proteínas de la membrana presináptica, para que la vesícula se fusione y por exocitosis salga el neurotransmisor. Ahí se dan los dos fenómenos, ¿no? La conducción, ¿para qué está la conducción? Que es que ese impulso termine generando la transmisión, la liberación de un neurotransmisor, y en la liberación del neurotransmisor se da, sabemos, el proceso de inhibición, un potencial postsináptico inhibidor o un potencial postsináptico excitador, dependiendo de qué neurotransmisor y qué receptor sea el que trabaje. Bueno, entonces ahora vamos a hacer ese repaso. Vamos viendo las diapositivas. El potencial de membrana, ya cuando está en reposo, habla de menos 80 milivoltios. Considerar un error aquí, el exterior va a estar positivo. Todo esto se logró gracias a que está funcionando permanentemente el sistema de la bomba sodio-potasio dependiente de ATP. Cuando la membrana está en reposo, no hay un impulso nervioso que se esté conduciendo. El potencial de acción arranca desde el segmento inicial con una positivización del interior. Ya, esta positivización del interior determina una negativización del exterior, porque van a estar más cargas positivas en el interior y por eso se percibe en el exterior negativo. Como estas experimentaciones se hacen con una serie de pipetas, ya que miden el exterior del axón, por eso es que tal vez en su texto describan en forma errónea el voltaje, ¿no? O sea, que la célula en el interior está negativa cuando está en reposo, y cuando, mejor dicho, está negativa cuando está en despolarización y positiva cuando está en reposo. Pero eso es solamente un desfase por la percepción de la pipeta.
¿Ya? Siempre hay que considerar que el resultado final depende de iones con carga específica. ¿Ok? Entonces, si es que ven eso en su texto, no se confundan. Es tal cual se les ha dicho. El sodio, el calcio entran dentro del axoplasma y esto determina que se positivice el interior de la célula. El exterior queda negativizado. Entonces se produce el fenómeno de umbral en menos 60 milivoltios y esto determina que se dé un fenómeno de ida sin retorno en la que se abren la gran cantidad, la mayoría de los canales de sodio, produciendo un potencial que se dirige, ¿no es cierto?, a la positivización, como dijimos, y alcanza los más 40 milivoltios. ¿Ya? Entonces solamente esa acotación que acabé de decir, no quiero que se confundan, pero a veces los textos hablan de voltajes cambiados porque en la experimentación que descubrió estas cosas utiliza pipetas que dan marcas diferentes de voltaje y a veces no se considera eso para explicar la fisiología del impulso nervioso, nada más. Entonces vámonos ahí, avancemos. Una vez que se da la despolarización, sabemos qué sucede, ¿no es cierto? Estamos a más 40 milivoltios, ha entrado el sodio. Lo que sucede a continuación es que el potasio empieza a salir. El potasio empieza a salir hasta que el calcio se lo impide. Y en este proceso se hace una pequeña muesca. Esa pequeña muesca es la meseta de la repolarización y representa ese periodo en el que no podemos lograr un nuevo fenómeno de despolarización. Estamos entonces en fase de repolarización, pero dependiendo de esta situación en periodo refractario absoluto. ¿Cuál sería el periodo refractario relativo? Cuando se ha activado la bomba sodio-potasio y es posible al potasio retornar al interior de la célula y sacar al sodio como excedente. La velocidad de conducción, decimos, está supeditada a dos fenómenos, ¿no es cierto? El principal, o el que tiene que ver con la fibra, es la sección de la fibra. La fibra tiene que ser voluminosa y por ende va a tener una maquinaria más desarrollada en cuanto a su metabolismo, a la presencia a la disponibilidad de ATP y a la presencia de receptores y liberadores. Aquí podemos ver una imagen de neurotono en la que vemos cómo el potasio sale de la célula para empezar la repolarización. ¿Ya? Entonces el sodio, al ingresar, el potasio tiene, más bien dicho, bueno, en realidad tiene la liberación, la capacidad, la libertad de salir y de entrar de la neurona, generando compensación o estabilización en menos de 80 milivoltios. Pero el sodio, en cuanto entra, positiviza el interior de la célula a menos 60 milivoltios, lo que termina afectando por neurotono al segmento inicial. Eso ustedes ya lo saben. Entonces, este fenómeno de neurotono que se transforma ya en un potencial de acción en el axón y que arrancó del segmento inicial, decíamos, puede seguir el camino largo de provocar despolarizaciones a lo largo de toda la membrana, lo que sucede en una membrana amielínica, o puede generar conducción saltatoria en la fibra mielínica. La conducción saltatoria, decíamos, se fundamenta en la despolarización, en la entrada abrupta de sodio, podemos ver aquí, en solo pequeños espacios. Estos pequeños espacios determinan ya pues la positivización intracelular de la que hablábamos y va a buscar al siguiente sitio a donde afectar. Es decir, que la positivización da saltos intracelulares hasta llegar al terminal, sin necesidad de generar las despolarizaciones sucesivas a lo largo de toda la fibra. Eso, ¿cómo favorece? Pues sabemos que con el ahorro de energía y la aceleración en el impulso, ¿no? Otro gráfico de lo mismo, vemos una fibra sin mielina y cómo corre, pues, ¿no es cierto?, en cada parte, cómo tiene que entrar el sodio, ya se produzca la ley del todo nada, pero afecte a toda la membrana, generando un gran consumo de energía, que después tiene que ser compensada por la salida del potasio y la reorganización por la bomba sodio-potasio.
Pensemos entonces qué sucede si es que ese fenómeno ahora solo se está dando en pequeñas porciones. Solo aquí se abre el sodio, solo aquí regresa el potasio, solo aquí se abre bomba sodio-potasio. Tenemos entonces un impulso mucho más rápido que puede verse en esta gráfica, ¿no? Aunque aquí curiosamente se corta, pues, pero vemos que corre sumamente lento frente a esta otra que ha cumplido su distancia de inmediato. Ya, este gráfico ya lo discutimos. Por favor, prestar atención a la presencia o el entalle de mielina que está presente en todas las formas de fibras A y B. Las fibras C, que son las que no las tienen, son también las más pequeñas y hablan de modernidad frente a la mayor longevidad de las fibras y que se relacionan también con sus funciones. Concentrémonos ahora en los terminales receptores. Vamos a tener dos tipos de terminales. Los terminales receptores, que van a ser el punto de inicio, percepción del sistema nervioso periférico, y los terminales receptores, efectores, que van a ser los sitios donde el sistema nervioso va a buscar al órgano para que ya cumpla su función ejecutora. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto por un principio muy básico. A ver, si teníamos una neurona, la neurona del ganglio de raíz dorsal, la neurona sensitiva del ganglio de raíz dorsal, mete información sensitiva hacia la médula. Esta neurona está enviando información hacia el ganglio hacia la médula. Tiene que generar una sinapsis, ¿no es cierto? Buscar una neurona en el asta dorsal, o buscar, si es que es un arco reflejo, una sinapsis en la neurona del asta ventral. Después de esa sinapsis, la información sale de esa neurona, que hace una sinapsis con el órgano efector, con el músculo, ¿ya? O si es que es una glándula, pues tendría que salir a una glándula. ¿Pero qué me dio? Una sinapsis. Entonces el impulso logró entrar por una sinapsis. Entonces la neurona del ganglio de la raíz dorsal, ¿cómo logró hacer un potencial si no tuvo una sinapsis que le generó el impulso? La respuesta es algo que vamos a denominar y que vamos a mencionar después con detalle: potencial de receptor. Pero así como hay el potencial de acción de la membrana, hay un potencial que se genera en el terminal receptor, denominado potencial receptor. Y este potencial receptor, que es la afectación de la membrana de la extensión de la dendrita modificada de la neurona del ganglio de la raíz dorsal, pues se transforma, tiene que transformar un estímulo que puede ser mecánico, se dobla la piel, comprime la piel, ¿ya? Eso es un estímulo mecánico. Hay un fotón que llega a nuestra retina y genera una modificación electromagnética. Esa modificación electromagnética tiene que transformarse en un impulso eléctrico, en un potencial de acción. Usted percibe el aroma de lo que está comiendo o de una flor. Esas terminales de esas partículas ya fueron recibidas por una membrana receptora, y esa tiene que activarse para que el olor se transforme en impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo logramos que todos estos impulsos de diferentes se transformen todos en potenciales de acción? Pues con un fenómeno denominado transducción nerviosa. Transducción es como traducción. Se dio un potencial en la membrana del receptor, de este terminal receptor, y este terminal receptor tiene la capacidad de, al haberse disparado por el estímulo para el que está hecho, ¿no?, del estímulo para el que está diseñado de recibir, se transforme en un potencial de acción y corra en el sistema nervioso como tal, ¿ya? Entonces, el terminal receptor no es nada más que una dendrita, ya que se ha extendido, o un axón aferente, que va a sufrir ciertas modificaciones en su extremo para poder generar este potencial de receptor y esta transducción. Y ese terminal también tiene
su forma, su configuración, dependiendo de su antigüedad y del tipo de estímulo que tiene que modificar. Si estamos hablando de receptores en forma general, vamos a tomar en cuenta algo. Hay receptores muy sofisticados en los órganos de los sentidos, como la retina, como la membrana olfatoria, ¿ya? Que no van a ser motivo de estudio en este momento, ¿ya? Ni mucho menos en el curso, pero sí hay que considerarlos, sino que se los va a hablar cuando hablemos de órganos de los sentidos y nervios craneales. En este caso nos vamos a centrar más en los terminales que se relacionan con el sentido del tacto, porque esos son los que van a la piel, porque esos se van a las articulaciones, porque esos tienen relación directa con la información que llega a la médula y que es nuestro primer punto de abordaje. Entonces, para no marearles, pensemos en que los terminales receptores anatómicamente van a dividirse en encapsulados y no encapsulados. Automáticamente esto nos dice que hay receptores que están sueltos, desnudos, y hay terminales que tienen una cobertura generalmente de tejido conectivo, porque ese es el protector, ¿no es cierto? Habitual, y células de Schwann modificadas, que eso es el sistema habitual de protección del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serán más modernos? Pues son los encapsulados. Los no encapsulados son los más primitivos, y vamos a ver. Los receptores decíamos que van a depender, van a cumplir diferentes funciones en base a lo que estén diseñados para recibir. Un mecanorreceptor tendrá que transformar un estímulo mecánico en un impulso eléctrico. Un terminal receptor que está expuesto a temperaturas o que está diseñado para eso, tendrá que transformar la percepción térmica, los cambios de temperatura, en impulso eléctrico. Los terminales receptores que son capaces de percibir el daño generado sobre una célula, pues tendrán que ser capaces de percibir ese daño celular y transformarlo en un impulso eléctrico. Eso es lo que se llama nocicepción, percepción de dolor. ¿Ya? El dolor es un fenómeno de protección que describe lesión celular. Los receptores electromagnéticos. Hay receptores, como decíamos en la retina, que van a modificarse en presencia de partículas cargadas de luz, los fotones. Y quimiorreceptores, aquí podemos ya hablar de cosas un poquito más sofisticadas, un poquito más complejas, y bueno, ni tanto nuevas, ¿no? Sino que más bien son relacionadas con el sistema de homeostasia. Por ejemplo, la concentración en la sangre de oxígeno puede afectar a un receptor químico, y este receptor químico enviar información al sistema nervioso central. ¿Ya? O la cosa más simple en la que un receptor químico está presente es en el olfato, como decíamos. Entonces consideremos que los receptores, por su función, ¿ya?, tienen un diseño que les va a permitir transformar un estímulo, sea mecánico, térmico, químico, lesivo, en un impulso eléctrico, y que estructuralmente van a estar conformados por cierto tipo de forma o de estructura que puede ser encapsulada o no encapsulada. Veamos este cuadro. Tenemos receptores no encapsulados, ¿ya? Los receptores no encapsulados incluyen las terminaciones nerviosas libres, ¿ya?, los discos de Merkel, que no son nada más que una extensión de las anteriores, y los receptores de los folículos pilosos. ¿Ya? Estos se van a encargar de principalmente las funciones un poquito más primitivas, ¿no? Tacto, ¿ya?, dolor, percepción de presión, ¿ok? Por lo mismo, la velocidad con la que se transmiten va a involucrar a las fibras A delta, A beta y C, ya que son las encargadas del tacto y el dolor. Los receptores encapsulados, por otro lado, incluyen a los corpúsculos de Meissner, a los corpúsculos de Pacini, a los bulbos de Krauss, a los corpúsculos de Ruffini, a los usos neuromusculares y a los usos neurotendinosos. Estos ya incluyen a células, bueno, principalmente fibras A beta, ¿no? Fibras que se encargan de sensibilidad sofisticada. No vemos a las fibras C, y aparecen las fibras A
alfa y A gamma, que van a tener relación con una capacidad de respuesta motora especial. Aquí también deberíamos incluir a las fibras A delta, que van a encargarse de llevar la información aferente, ¿no? Entonces, con estas referencias ya tenemos un poquito de noción de qué nomás vamos a encontrarnos. Los receptores no encapsulados. Procedamos a describirlos de uno en uno. Como dijimos, están representadas las terminaciones no capsulares por las terminaciones libres, los discos de Merkel y las terminaciones de los folículos pilosos. Pero en esto tenemos que considerar que prácticamente todas las tres son variantes de la terminación libre. ¿Qué es una terminación libre? Si usted se da cuenta, aquí podemos ver, pues, ¿no es cierto?, un nervio con sus vainas de mielina, ¿no? Eso supongamos que será una fibra B o una fibra A delta. Una fibra, bueno, sería una fibra A beta o A delta. Recibe la información de la piel, ¿ya? Podemos ver en este caso que está recibiendo de la piel y cómo la fibra se introduce al interior del epitelio, ¿ya? Estas fibras pueden estar también pululando en la dermis, pueden estar a lo largo de un órgano, ¿ya? La terminación libre como tal lo que es nada más que la prolongación de la dendrita con una membrana altamente sensible y que ha perdido su cobertura de mielina, ¿no? Su cobertura de células de Schwann. Si es que es una fibra C, pues no habrá mielina. Entonces, en este caso, esta fibra, siendo no mielinizada, siendo delgada, cuando estamos hablando de una fibra C, o si es que es mielinizada, ya habláramos de tacto, se relaciona con una distribución extremadamente amplia, ¿ya? La sensibilidad y concretamente el dolor, ¿ya?, y la percepción de presión, de distensión orgánica, visceral, es percibida en todo el espesor, a todo lo largo de la economía humana. Por eso es que cuando hablamos de distribución de fibras de terminaciones libres, hablamos de que es amplia, de que incluye prácticamente la totalidad del organismo, de la superficie de la superficie de la piel, la superficie de los órganos, del interior de estos. Ya va a estar obviamente formado por fibras mielínicas y amielínicas y se va a encargar del dolor, el tacto grosero, la presión, el frío y el calor, es decir, la sensibilidad más primitiva. Los discos de Merkel, por su lado, van a ser prácticamente las mismas terminaciones libres, ¿no? Vemos que se extiende la terminación libre, pueden ser resultado de múltiples ramificaciones, pero una terminación libre, yo quiero que se fijen, pues va a tener un radio o un rango de percepción limitado. Todo lo que modifique la superficie de las fibras de acá, o una lesión, un corte, va a determinar que afecte a la membrana de este terminal receptor. Pero solamente lo que esté cerca de la localidad del terminal receptor o lo que afecte por presión a las células adyacentes. Les decía yo un ejemplo, ¿no? Cuando estuvimos en familia ahí con mi niña, pues estábamos en el Museo Interactivo de Ciencias y resulta que había una distracción, un juego que era la reproducción de terremotos. Entonces usted se paraba sobre una plataforma, esa plataforma estaba sobre resortes y había una persona que empujaba con el pie, apenitas con el pie, y toda la plataforma se movía como si fuera un temblor. ¿Por qué les ponía este ejemplo? Porque el disco de Merkel va a funcionar más o menos como la plataforma y como el pie. Se da un estímulo que puede ser pequeño, pero se le siente muy claramente porque hay un amplificador de superficie. O sea, esa superficie que se movía recibió la transmisión del empujo de un piececito y toda la sala se movía como un temblor. Entonces, prácticamente, si es que hay un estímulo, por más que miren la flecha, afecta a este sector, si es que hay algo que amplíe la superficie de recepción de la membrana, como en el disco de Merkel, pues ese estímulo va a ser más notorio.
Ok, entonces fíjense ustedes que el disco de Merkel no es nada más que la terminación libre que se ha abierto y envuelve, modifica a una célula epitelial para que su configuración le vuelva apta para afectar a la membrana y al mismo tiempo, por superficie, incrementar la capacidad de recepción. Ok, como tenemos este ampliador, ya volvemos la recepción más efectiva, pero al mismo tiempo es más lenta porque se media una estructura. Ok, entonces ganamos en superficie, perdemos en aceleración, en velocidad. ¿Qué beneficios tendría con el disco de Merkel? Pues que percepciones como la presión, ya en piel con pelo, yo puedo percibir estímulos difusos que van a dejar un calado, ¿no? Cuando por ejemplo me tocan y yo siento que hay un estímulo, se queda como una sensación como que todavía tengo la mano ahí. Yo sé dónde me tocó y siento algo. Esa es la opción que me da la percepción más lenta, que se pereniza por unos minutos y eso me permite mejorar la noción de percepción o de saber si es que el estímulo dónde fue o si es que sigue. Entonces vamos a ver si nos fijamos en el folículo piloso, vemos igual células de Schwann y estas células de Schwann se pierden y queda la fibra envuelta directamente alrededor de los grupos celulares. Miren, en este caso no se inserta dentro del folículo piloso, sino que lo envuelve como una espiral, proporcionando un área que va a someterse a la presión por la extensión del estímulo mecánico o lesivo que se provoque en el cabello. O sea, si es que el cabello se estira, pues se va a producir ese estímulo a nivel del folículo piloso. En cuanto a receptores encapsulados, la cosa cambia un poco. Estamos hablando de receptores que van a ser más modernos. Vamos a dejar correrle a toda la diapositiva. Ya, los receptores, por ende, van a ser capaces de percibir sensaciones o de transmitir estímulos que en otras circunstancias o solo con terminaciones libres sería más difícil de percibir. Entonces la capacidad o la conformación de capas o de cápsulas va a modificar también la recepción y al mismo tiempo la velocidad de conducción. Entonces vamos viendo el corpúsculo de Meissner. Miren, el corpúsculo de Meissner está presente en papilas dérmicas, en la palma de la mano, en la planta del pie, a la altura del pezón, a nivel de los genitales. Es decir, que permite una sensibilidad muy rápida y muy aguda. Y al mismo tiempo permite en estas áreas la percepción incluso a nivel discriminatorio. Es decir, entre dos puntos. ¿Cómo se logra eso? ¿Ya? La percepción del tacto discriminativo se logra por una configuración que simula el palillo o el extremo del bastón de un ciego. Miren, tenemos una fibra muy cubierta de abundante tejido conectivo. Obviamente van a haber células de Schwann. Pierde su cobertura de células de Schwann, en este caso serían células mielinizadas, y las células de Schwann se extienden para ponerse como una especie de pila de moneda, ¿no? Formando el taquito del bastón de cieguito. Y aquí entre estas células van a estar las diferentes terminaciones de las fibras, las dendritas, sin ya ninguna cobertura. El tejido conectivo se extiende para envolver el taco y formar un sobre de tejido conectivo laxo que se aposta a nivel de la dermis, ¿no? En la papila dérmica. Es decir, que todo lo que genere presión a nivel de la superficie y modifique a la papila dérmica o a una superficie articular o en un área de alta sensibilidad, ya generalmente estos van a estar en la superficie de la piel o en las articulaciones, vamos a provocar que se dispare o que se extienda ese estímulo a cada una de las células y active en diferentes áreas de la membrana del terminal receptor, lo que determinaría un mayor estímulo, un estímulo más significativo, más fuerte. ¿Qué sucede con los corpúsculos de Pacini por otro lado? La distribución de los corpúsculos de Pacini es menos específica, tiene que distribuirse de una manera más uniforme y podemos encontrarlo
en distintos sitios de la dermis, pero veamos que se encuentran en ligamentos, articulaciones y membranas, bueno, de áreas sometidas a distensión. ¿Por qué considerar este factor? Porque la capacidad de este mecanorreceptor va a ser la vibración. Entonces, fenómenos de tipo vibratorio van a proporcionar, tienen que ser transformados o tienen que ser transmitidos, amplificados hacia una terminal desnuda, como hemos estado viendo. Entonces, ¿qué sucede? Miren, aquí tenemos a las células de Schwann que liberan a una terminal bulbosa ampliada. Esta superficie de membrana puede divisarse como de fibras conectivas y de aspecto epitelial, ¿no? O sea, a manera de bandas se van disponiendo formando discos, capas de discos que envuelven a esta membrana. ¿Qué voy a tener? Una terminal que se va a disparar por cada movimiento de compresión o de torsión de una paleta que está ahí como aventador. Entonces, el objetivo, como decíamos, es ampliar superficies para generar mayor estímulo, una sumación de estímulo en esta terminal que tiene una membrana sensible a ciertos movimientos, entonces a ciertos fenómenos, sean mecánicos o lo que corresponda. En este caso, siendo un mecanorreceptor, si es que está en la papila dérmica de igual forma que el corpúsculo de Meissner, vemos como estas coberturas, como hojas, como bandas, y forman esta paleta, pues también se vuelven susceptibles a percibir pequeños cambios táctiles, por lo que su adaptabilidad también es proporcional, ¿no? Cuando hablamos de adaptabilidad, o usted lee adaptabilidad en uno de estas diapositivas o lee en su texto, estamos hablando de la capacidad de este receptor para ya no dispararse. O sea, se adapta al estímulo, es decir, deja de dispararse, ya se estabiliza en una condición basal en presencia del estímulo. Por eso tenemos que considerar que los corpúsculos de Pacini necesitan manejarse una capacidad de adaptabilidad rápida. Es decir, la adaptabilidad implicará que se reacciona, dispara, deja de dispararse, pero inmediatamente después se reestimula la membrana, lo que proporciona una alternabilidad en la percepción y permite percibir pues el fenómeno vibratorio. Si es que fuera, por ejemplo, una adaptabilidad lenta, establecería que el disparo en ese terminal demore demasiado y ya venga un segundo estímulo que tiene que ser percibido. Entonces, para poder percibir vibración, necesito adaptabilidad rápida. La estimulación, se adapta a la membrana, se recupera la membrana y está lista para dispararse otra vez. En el caso del corpúsculo de Ruffini, estamos en una situación con una adaptabilidad un poquito más lenta, debido a que este corpúsculo, si vemos, pues no es una fibra que ha perdido ya sus células de Schwann, ya se dirige y se distribuye hacia el sitio en donde van a estar. Generalmente son bandas de colágeno, por eso una cápsula fibrosa bastante frondosa que funciona como una funda inflable en la que yo tengo algún relleno. ¿Cómo yo voy a generar un estímulo en el contenido de la funda? Pues la estiro. Entonces, básicamente así funciona el corpúsculo de Ruffini. Es como una funda que tiene terminales desnudas y que al sufrir estiramiento presentan esta compresión a efectos del estiramiento, y eso lo sienten las terminaciones. Ese movimiento, ese efecto mecánico del estiramiento lo sienten. Por eso es que estos filamentos suelen estar presentes a nivel de la dermis, en la piel pilosa y también en las articulaciones. En las articulaciones, bueno, y en las estructuras donde se puede percibir estiramientos de tejido conectivo. Ahora vamos a definir algunas cosas. Hablamos un poco acerca de la función de los receptores y la transducción al iniciar.
¿Ya? Entonces tenemos que considerar que dentro de la función de los receptores, estos reciben información diversa, ¿ya? Y tienen preponderancia a las que conducen para transmitir la sensación determinada. Es decir, cada haz va a hacer lo mismo, va a volverle un potencial de acción, como ustedes recuerdan que sucede entre el sodio, se despolariza, va a más 40 milivoltios, ¿ya? Pero ese mismo efecto en todas las fibras tiene que ser dado por un estímulo diferente, dependiendo de la central, de la terminal, o del centro de procesamiento al que debe llegar. Si es que yo estoy percibiendo olor, las terminales receptoras, veamos el gráfico, ¿no? El olor, las terminales receptoras tienen que tener la capacidad de a este impulso, a este estímulo químico, volverle un impulso eléctrico. El impulso eléctrico llega hacia el soma neuronal, se dispara por el axón y se tendrá que dirigir, si ven, por esta sinapsis hacia una central de procesamiento en el sistema nervioso central. Entonces, la central de procesamiento del sistema nervioso central determinará que ese impulso, que es el mismo para todos, se vuelva una percepción odorífera. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesitó? Un mismo impulso, o sea, el mismo impulso es para todas las fibras, dependiendo de la velocidad y todo, pero ellas cuestiones de velocidad. La forma es la misma. Entonces, como un impulso que es igualito para todas las fibras, salvo en velocidad, pueda generar estímulos diferentes o percepciones diferentes. Una, el receptor. El receptor tiene que estar capacitado para recibir esa información, ¿no es cierto? Entonces, si es que es vibración, pues tendrá que tener la capacidad de modificarse, ¿no es cierto?, para estimular la membrana. O si es que es un terminal de dolor, pues la terminal tendrá que tener la capacidad de percibir una lesión celular y modificarse. Entonces, el segundo componente decíamos que va a ser la central de procesamiento en el sistema nervioso central. Es decir, que tengo que llegar a un área de corteza o a un núcleo que se procese esa información y me otorgue equilibrio, tono, o me genere la percepción de un olor, la sensación de un dolor, la percepción de un tacto o la noción de lo que estoy tocando es una herramienta. Entonces, ese fenómeno, el primer fenómeno, es decir, el que sucede en el receptor, tiene un nombre. El nombre se denomina, como dice acá en transducción, potencial receptor. ¿Ok? El potencial receptor es el fenómeno de despolarización que se produce en la membrana del terminal receptor, de este extremo de la dendrita modificada, que no tiene las mismas coberturas que el resto de la fibra, sino que tiene algunas características que le vuelven sensible a determinado estímulo. Entonces va a entrar en forma masiva sodio y va a alterar la membrana, y el momento en que se produce esa entrada de sodio, de iones, se produce un fenómeno eléctrico, pero en cierto estímulo, solo con cierto estímulo. Y ese potencial se denomina potencial de receptor. Entonces, este potencial de receptor que vemos acá, que estoy señalando con la flecha, cambia de energía del receptor a un fenómeno electroquímico, que es el que se produce en la fibra, ¿no es cierto? El potencial de acción que todos conocemos. Ese fenómeno de transición entre el potencial de receptor y el potencial de acción de la fibra se denomina transducción. ¿Ok? Vamos, avancemos con la imagen y aquí está lo que sucede. Miren, acá tenemos la fibra con su cobertura y aquí vemos este potencial que en una parte determinada, digamos que asumamos que es un corpúsculo de Pacini, se dobla, ya recibe un estímulo vibratorio, entra súbitamente sodio, se positiviza esta área y esto genera que se envíe un estímulo, un potencial a la fibra, ¿no es cierto?, a la fibra mielinizada, que va a desencadenar el potencial de acción. ¿Sí? Entonces todo arranca con un potencial receptor. Este cambio, esta transformación a potencial de acción en la fibra se llama transducción, ¿ya? Y es el que va a dar inicio a todo, ¿ya? Esto entonces va a generar un impulso, como el que conocemos, pasa al soma neuronal en el ganglio de la raíz dorsal, y del ganglio de la raíz dorsal, ¿a dónde va a dirigirse? Pues por el axón eferente a una neurona que va a transmitir lo mismo por sinapsis. Entonces ahí, ¿qué va a darse? Una respuesta, puede ser al arco reflejo. ¿O qué va a darse? Van a subir fibras hacia la corteza cerebral buscando estímulo, buscando registrar pues el estímulo que se ha percibido. Entonces el cerebro va a percibir que hubo vibración, porque estábamos diciendo que en el ejemplo sería un corpúsculo de Pacini. ¿Okay?
Los receptores articulares, como Pacini, Ruffini, las terminaciones libres, los que estábamos mencionando, ya abundan en las articulaciones porque de las articulaciones, ya por los cambios de presión o estiramiento de los ligamentos y de las estructuras conectivas, van a salir una serie de estímulos que van a subir a la corteza cerebral y más que todo van a subir a una serie de núcleos sucesivos para proporcionarnos estabilidad, ¿ya? La percepción, nuestra propiocepción, la percepción propia nuestra en el medio. Y de eso hablaríamos más a profundidad más tarde. El uso neuromuscular es por excelencia un receptor encapsulado que genera bastantes problemas para comprenderlo. Pero tenemos que centrarnos en que sirve para generar aferencias. Entonces, el generar aferencias nos significa que se tome en cuenta que la recepción no siempre va a ser el sentir algo, sino el llevar información para generar una respuesta. El uso neuromuscular se vincula con la capacidad de bipedestación, de tono y de postura. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo estímulos de aferencia puedan proporcionarnos esa información, y eso es lo que vamos a tratar de explicar, primero partiendo de la estructura. ¿Cómo está conformado el uso neuromuscular? Toma ese nombre por estar con una vaina de tejido conectivo laxo que forma precisamente un uso. Este uso cubre a una cantidad determinada de fibras, pero estas fibras musculares no se ven como las fibras normales. Aquí vemos sus bandas completas, sus núcleos bien distribuidos. Acá en cambio las fibras del uso neuromuscular se les ven adelgazadas y han perdido sus bandas en la porción central, la cual está engrosada, englobada, hecha una bomba, ¿ya? La que se denomina bolsa nuclear porque está llena de núcleos, ¿no? Los núcleos se han concentrado en esta área. Y cadena nuclear porque algunas de estas fibras no se han dilatado, pero sí han concentrado sus núcleos en una porción central. Aparte de eso, vemos que hay una serie de fibras. Hay fibras que toman el nombre de ánulo-espirales porque forman una serie de anillos o giros o espiras alrededor del área nuclear y de la cadena, del área de la bolsa y la cadena nuclear. Estas fibras son aferentes y van a salir a través de un hilio del uso. Este hilio del uso va a aportar también algunas fibras eferentes. ¿Cuáles van a ser las fibras eferentes que lleva? Las fibras eferentes que lleva van a ser las fibras A-alfa. Si recuerdan ustedes del cuadro, las fibras A-alfa son las fibras más rápidas, más modernas y se encargan de la actividad motora gruesa y fina. Es decir, que esta fibra va a ir a las fibras musculares que están fuera del uso. Como están fuera del uso, estas fibras se denominan extrafusales, ¿ya? Y con eso ya definimos que las fibras de estas modificadas de las que estábamos hablando se denominan fibras intrafusales. De ahí tenemos otras fibras. Si se dan cuenta ustedes, hay unas en los extremos que se denominan fibras de ramillete. Estas fibras de ramillete toman ese nombre porque parecen como ramilletes, ¿no? Como ramilletes de flores, y se van a proyectar, ¿sí? Eferentes hacia los extremos, ¿ya? Hacia los extremos, los que todavía tienen características de fibras contráctiles en el uso neuromuscular. Entonces tenemos una fibra extrafusal de tipo eferente, la fibra alfa. Tenemos fibras intrafusales que están dándose la vuelta en la bolsa y en la cadena nuclear, denominadas fibras ánulo-espirales de tipo A delta, ¿ya? Y tenemos fibras eferentes intrafusales que se van a los extremos, toman el nombre de terminaciones en ramillete y vienen de fibras de tipo A gamma. Aparte de eso, tendremos que considerar que suelen haber fibras aquí que se van a los vasos sanguíneos, y esas fibras son fibras de tipo C. Recordemos que las fibras de tipo C tienen dos funciones. Una va a ser percibir el dolor, ¿ya? Entonces van a estar en el tejido conectivo, en los alrededores, y también vamos a encontrar fibras C que se van a encargar de nutrir a los vasos sanguíneos, ¿ya? Esos vasos sanguíneos, no nutrir, van a encargarse de inervar a los vasos sanguíneos porque son fibras eferentes postganglionares del sistema nervioso autónomo. Entonces se encargan de llegar a los vasos sanguíneos para controlar su musculatura lisa. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar también fibra C. ¿Ok? Ya. Seguimos entonces.
Este fascículo va a trabajar en base a un fenómeno. Va a determinar o va a producir información aferente en relación al cambio de forma o al estiramiento del músculo. ¿Ok? Hablábamos que teníamos terminaciones anuloespirales en ramillete y también vamos a tener placas motoras gamma. Estas placas motoras gamma son las que se encuentran en los extremos, ¿ya? Y tenemos placas motoras alfa en las fibras extrafusales. Eso no está descrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con estas estructuras? Ya aquí tal vez podamos encontrar una visión un poquito más clara. Veamos si es que tengo otro gráfico. Ya, bueno, podríamos utilizar cualquiera de estos. Partamos con este y después complementamos con el otro gráfico. Ya, vamos. Todo arranca por un fenómeno de estiramiento. ¿Ya? Este estímulo, ya, el golpe de un martillo a nivel del músculo, por ejemplo en el tendón, va a generar que se estire este músculo, ¿no es cierto? Este músculo ventral, este músculo de la parte anterior del muslo. Al generarse ese estiramiento, el huso neuromuscular que está metido entre las fibras sufre un estiramiento, se estira a los extremos. Al generarse ese estiramiento, acordémonos de la bolsa nuclear. Regresamos al gráfico anterior, perdón. La bolsa nuclear y la cadena nuclear, que están envueltas por las fibras anuloespirales. Al estirarse, las fibras sienten esta percepción, las fibras nerviosas sienten el estiramiento de la bolsa y la cadena nuclear y se dispara. Se dispara un estímulo aferente a través de fibras A delta. Estas fibras A delta lo que hacen es llegar hacia, por aquí, miren, están las fibras A delta desde aquí, se van a dirigir al ganglio de la raíz dorsal y del ganglio de la raíz dorsal se van a dirigir hacia las neuronas del asta dorsal. En el asta dorsal siguen dos caminos. Uno que va directo a una motoneurona A alfa. Miren, la motoneurona A alfa se va a dirigir hacia las fibras que estaban fuera. Hacia las fibras que estaban fuera. Estas fibras son denominadas las fibras extrafusales y como son normales sufren una contracción. Entonces se ha establecido por el uso neuromuscular y este estiramiento, todo este camino, una sola sinapsis acá, una neurona aferente y una neurona eferente. Este fenómeno monosináptico se denomina arco reflejo y es el que provoca el reflejo por el cual usted al golpear hace que la pierna se eleve. ¿Okay? Hasta aquí no hay ningún problema. Pero fijémonos un poco en qué es lo que sucede con una de las colaterales. Una de las colaterales, primero, bueno, mire, se están yendo fibras hacia arriba, ¿no? Eso ya nos dice algo. Después, una de las colaterales va a una fibra internuncial. Esta célula internuncial provoca la afectación o la inhibición o estimulación de otra neurona. Esta neurona, ¿ya? Esta neurona es una neurona alfa, ¿no? Está generándose inhibición. Bueno, vamos, aunque no corresponda, pero miren, está viniendo por acá por la azul y se dirige a un grupo muscular que está antagonista. Está al otro lado. Entonces, ¿qué se produce? El reflejo de inhibición recíproca. Es decir, aquí fue necesaria una célula internuncial que inhiba a esta neurona efectora para que el músculo que no debía activarse se desactive. ¿Ok? Pero, ¿qué nos está faltando graficar acá? Vamos a ver si es que podemos verlo. Perdón. No está aquí. Acá. Recuerden las fibras de ramillete. Se da todo ese fenómeno. Las células ingresan al asta dorsal y en las astas dorsales encontrábamos neuronas, o mejor dicho, las neuronas pasan el asta dorsal y se dirigen al asta ventral. Creo que podemos graficarlo acá. Espera. Esta neurona es A alfa. ¿Ya? La naranja es A alfa. Está llegando hasta el músculo, hasta las fibras extrafusales, ¿cierto? Pero hay fibras intrafusales, es decir, que a esta célula puede ser una fibra A gamma. Y la fibra A gamma lo que hace es entrar y dirigirse a los extremos, a las fibras, a los terminales de ramillete. Esos terminales de ramillete están en los extremos del uso neuromuscular. Y los extremos del uso neuromuscular tienen todavía capacidad contráctil. Entonces, ¿qué sucede? Al dispararse la neurona, la motoneurona hace que se contraigan esos extremos. Si se contraen los extremos, ustedes pueden deducir qué es lo que pasa con la bolsa. Se estira.
y la bolsa nuclear nuevamente es estimulada. Entonces las fibras anuloespirales se vuelven a disparar y vuelven a mandar un estímulo hacia el sistema nervioso central. Entonces con eso se pereniza. La fibra A gamma lo que hace es entonces entrar al uso neuromuscular para que se estire y al estirarse generar un nuevo estímulo de las fibras extrafusales a través del sistema nervioso central. Pero no todo es arcos reflejos, es decir, que entran por una neurona y salen por otra. Bueno, se entran por una neurona A delta y salen por una neurona A alfa. Primero tenemos la A gamma, ¿no es cierto? Que ya era la novedad, es la que pereniza el estímulo. ¿Qué logramos con eso? Ahora sí creo que nos veo bien este gráfico. Miren, cuando la bolsa nuclear se estira, se produce el estímulo de las fibras anuloespirales. Pero cuando el músculo no está estirado, sino más bien contraído, pues la bolsa nuclear y la cadena nuclear no están estiradas y el tiempo, la adaptabilidad y por tanto la frecuencia de disparo de esas fibras disminuye. Entonces ya se genera una regulación desde el mismo receptor para la cantidad de veces que se va a generar contracción dentro del uso y de las fibras extrafusales. Pero ¿qué tenemos que considerar adicionalmente a eso? Vámonos acá, a esta fibra, a este gráfico, perdón. Ya, estas fibras están enviando señales a niveles superiores. Hay niveles superiores como la corteza y núcleos cerebelosos, el sistema de núcleos vestibulares, el núcleo rojo, la formación reticular, que se van a encargar de controlar, aparte de algunos controles superiores, pero se van a encargar de controlar el tono y la postura. Y ¿cómo se logra? Determinan qué grupos pequeños de músculos de grupos de receptores infrafusales se vuelven a estirar y generan estímulo, ¿ya? Y que otros grupos quedan inhibidos. De esa manera, solo pequeños grupos musculares se contraen en forma alterna, acá, en pequeñas porciones, y por eso se logra un cierto grado de contracción tónica, porque pequeñas fibras se van alternando en la contracción, entonces se mantiene el tono, ¿ya? Y el tiempo también de disparo, si es que la fibra no está completamente estirada, se mantiene, ¿ya?, disparando lentamente, provocando esa capacidad de tono, de estabilidad, de contracción leve que mantiene nuestra postura y a nuestro esqueleto en su sitio, no dependiendo solo de las articulaciones, sino con su posición, su postura. ¿Ok? Ahora pensemos que cada grupo muscular va a estirarse un poco, ¿no es cierto?, por la posición, y eso también va a generar una serie de disparos. Entonces, como esa información no depende de nuestra conciencia, sino que se queda hasta el cerebelo, esta parte, este receptor se va a encargar de enviar la información por las vías de la propiocepción inconsciente. Ustedes a estas alturas tal vez ya habrán visto en práctica al núcleo dorsal de Clark y a las fibras espinocerebelosas, que se encargan precisamente de estas funciones. Ahora, con esta consideración, hablemos sí del reflejo de inhibición recíproca. Aquí tenemos representado, decíamos, ¿no es cierto?, la fibra aferente que llega al ganglio de la raíz dorsal. Este está saliendo desde las bolsas y las cadenas nucleares. Se estiró la bolsa y la cadena nuclear, sea por contracción de las fibras de los extremos, ¿no es cierto?, o por estiramiento de la fibra extrafusal. El asunto es que se dispara esta fibra y sale el axón eferente. El axón eferente ha llegado a una motoneurona alfa que se encarga de contraer la fibra extrafusal. Una motoneurona gamma se encargará de los extremos. Pero decíamos que acá está representado en un mismo nivel, o sea, en un mismo corte, una neurona internuncial que, miren, al ser estimulada por esta colateral, inhibe a la que viene. Entonces esta motoneurona alfa, que está llegando hasta el ganglio, mejor dicho, el músculo, un músculo antagonista, no se contrae. En este punto solo hay que hacer una acotación. Para entenderlo está bien, pero esto no suele suceder a este nivel solamente, sino que por aquí recordemos que apenas entran las fibras hay un tracto, el tracto intersegmentario de Lee-Sauer, que va a proporcionar fibras que ascienden y descienden para afectar niveles diferentes. Lo que decíamos, por ejemplo, aquí
se produce la contracción, ¿no es cierto?, por este estímulo de un nivel L1. Este nivel L1 va a proporcionar, L1, L2, va a proporcionar la contracción de un músculo inervado por L1, L2, es decir, que se provocó el arco reflejo. Pero tuvo que relajarse el antagonista. Este antagonista tuvo que relajarse porque hubo fibras que tuvieron que bajar a los niveles L5S1. Entonces S1, que es el que se encarga de controlar la contracción de este músculo, tuvo que ser inhibido. ¿Ok? Entonces gracias a eso se pudo dar el estiramiento, y aparte de eso también la musculatura del sóleo y los gemelos, que tienen igual inervación. Entonces necesitamos de una inhibición recíproca que ocupa más de un segmento, ¿ya? Y por eso, como sucede al mismo tiempo y por el mismo estímulo, hay reciprocidad de respuesta. De ahí el nombre de inhibición recíproca. Vamos a ver el gráfico que les otorga el texto de Snell, que también es bastante esclarecedor. Miren, el ganglio de la raíz dorsal viene el estímulo, ¿no es cierto?, del uso neuromuscular, y fibras ascienden 3 niveles y descienden 3 niveles. Entonces, unas fibras van a dirigirse hacia la motoneurona estimulándola, y otras fibras van a dirigirse hacia otras motoneuronas, a las antagonistas, pero para inhibir. ¿Ok? De ahí el nombre de inhibición recíproca. El uso neurotendinoso u órgano neurotendinoso de Golgi tiene algunas cualidades que le hacen parecido al uso neuromuscular. Tiene terminaciones, ¿sí? Estas terminaciones no van a fibras musculares, sino van a fibras tendinosas. Tiene relación, por tanto, con el músculo. Miren, aquí las fibras musculares han terminado y tenemos fibras tendinosas. Estas fibras tendinosas forman una cápsula, y esta cápsula recibe a fibras que se han librado de las células de Schwann y tienen engrosamientos, ¿ya? Estos engrosamientos bulbosos que se quedan entre las fibras, sigan la flecha, se denominan terminaciones en palillos de tambor. ¿Para qué van a estar presentes? El momento en que se está haciendo una actividad física y hay mucha contracción o hay mucha tensión, una tensión desmedida a nivel del tendón, ese tendón puede romperse. Entonces, dependiendo de la sumación o del grado de intensidad con el que la presión estrangule a los terminales en palillo de tambor, si ven, si esto se estira, va a estrangular a estos terminales, pues estos perciben como un exceso de presión y van a enviar un estímulo hacia la médula, llega, ¿no es cierto?, hasta el estímulo de la médula, y a este nivel una célula internuncial va a inhibir a la motoneurona. Si es que la motoneurona del asta ventral es inhibida, ¿qué sucederá? La contracción se anula. Entonces es un mecanismo de protección para que el exceso de tensión en un tendón no lo rompa. ¿Cómo se hace entonces? El arco reflejo es interrumpido por una célula internuncial inhibidora que va a bloquearle a la motoneurona inferior. Ahí lo que acabamos de decir. Y nos estamos viendo en el siguiente video.